Hola a todos, hola Andrés, hola Cintia, hola María Jesús, hola Pía. Vamos a empezar en 5 minutos más, esperando a que se integren más de sus compañeros. Hola, bueno, Mientras tanto, para decirles lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a ver hoy día va a ser dócimas. Aprovechando, vamos a hacer la guía que mandó una compañera, un compañero, no sé quién la mandó en el grupo. Lo, lo, lo mandó Chris Rojas, lo que sale ahí en el WhatsApp. Aprovechando ese que va a servir como para repaso y aprovechando ahí que están todos los casos posibles. Y además, les voy a mandar, o no sé si es que ustedes lo tienen, el como sí, el formulario que ocupaba yo para estadística, que ahí es lo mismo, están todos los casos posibles. Mientras tanto se los voy a compartir, a ver si es que les pasaban ese o tenían otro. Ese. Recién me fijé que falta la última parte de regresión lineal, pero eso no creo que lo vean en este curso, en el sentido de que es simple nomás, ya que se tiene una sola variable, pero todos los demás, esto debe haberse visto en estadística. Y la otra hoja corresponde a los intervalos de confianza. Entonces, acá tienen la hipótesis nula, el estadístico y la región crítica. Lo otro, eh, el, el jueves va de un factor. Ayer vieron lo mismo, vieron más ejercicios, otro ejercicio. ayer no tuvimos clases, la profe tenía que tomar unas pruebas, así que nos dio libre. Lo otro, ¿cómo fue el jueves? ¿Entendieron? ¿Les sirvió un poco haber, en la ayudantía, haber visto un poco la materia nueva? Para mí sí, por lo menos, me sirvió porque ya sabía ciertos pasos, así que fue más simple. Eso es bueno.
Ya, empecemos entonces. La semana pasada alguien me había preguntado por cómo calcular el p-valor. ¿Está acá? No, no, que esa había quedado pendiente. No, sí, no está conectado. Entonces, igual para explicarles a ustedes que para calcular el p-valor, vamos a ver a través del ejercicio de la identidad 1, que acá eh, acá yo se los dejé calculado, que era para más o menos entendieran bien la fórmula, que cuando nosotros sacamos acá el inverso chi cuadrado, corresponde a que nosotros ya tenemos la probabilidad y ahí obtenemos el número cuando nosotros buscamos la tabla. Por ejemplo, si yo busco el, si yo le saco después la probabilidad de que como es chi cuadrado, ahí nosotros vamos a tener la probabilidad del 0,975. Por ejemplo, acá, ahí nosotros ocupamos la función distribución. Ahí según cómo se comporta, podemos calcular. Entonces acá como el crítico, o sea, el que nosotros no- reflexionamos según bajo qué parámetros podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, si yo saco la probabilidad de ese valor, eh, me debiese dar 1 menos alfa o el alfa. Eso va a depender según las colas. Por ejemplo, acá dice, devuelve la probabilidad de cola izquierda de la distribución chi cuadrado. Entonces, si yo aplico ese, y doy el valor acá, los grados de libertad en este ejercicio eran 2
porque recuerden que era las columnas menos 1 por las filas menos 1. Entonces, en este caso eran 2. Y acá verdadero. ¿Ven? Entonces, ahí me dio el 1 menos el alfa. En cambio, si yo ocupo el de la otra cola, el de la derecha, me da el alfa. Entonces, para el p-valor, para calcularlo, tenemos que hacer lo mismo, pero en base a nuestro chi cuadrado observado. Entonces, ahí como está calculado, va a ser el chi cuadrado esto, lograr que estas son 2, y acá verdadero. Entonces acá yo le tengo que hacer 1 menos eso. O colocarlo también acá en negativo, sí creo que me da inmediatamente. No, porque siempre esto es positivo, entonces no me sirvió como en el caso del z. Entonces ahí va a ser 1 menos eso, y ahí tenemos el p-valor. Y en el caso de la otra forma, de la derecha, ahí tenemos el p-valor como tal. Y entonces ahí nosotros también podemos comparar a través del p-valor. Y como el p-valor es mayor al alfa, concluimos que no podemos rechazar la hipótesis nula. Sí, quedó claro en este ejemplo cómo calcular el p-valor. ¿Dudas? Acá es muy importante que se fijen según qué estamos viendo. Si es normal, si es chi cuadrado, si es t-student, para calcular directamente desde el Excel. ¿Sí se entendió? Sí, gracias. Entonces, vamos ahora con el ejercicio de la ayudantía. Vamos a compartir pantalla. Acá. Entonces, aquí lo saqué los ejercicios de la guía, donde hay que leer bien para saber en qué caso nos estamos situando. Y ya teniendo el caso, proponemos las hipótesis. Y luego, teniendo ya la hipótesis, nos ponemos a calcular nuestro observador estadístico y ahí comparar según con el valor crítico. Y ahí el paso final, concluir. Entonces, acá tenemos que es décima para la media cuando la varianza es conocida. Acá nosotros tenemos... Eso no entra. No entra para la prueba, pero es que igual no querían como repasar, como dijeron la semana pasada, cuando me adelanté. Es que esto es de estadística 2. O sea, Sí, es mucho más atrás. Es que tendríais que empezar por varianzas iguales. Para dos poblaciones. Sí. Sí, pero igual muestra pareada. Sí, pero igual mejor veámoslos todos porque, como les digo, hay que leer bien y identificar. Por ejemplo, en este caso, tenemos que es una población y lo otro que nosotros al leer el ejercicio nos dicen que la desviación estándar de la población son de 90 horas. Entonces, por eso es con varianza conocida.
Y lo otro también cuando formulen la hipótesis, tienen que saber según qué no queremos probar, que en este caso dice que cierto tipo de condensador electrónico ha sido fabricado por una empresa durante varios años y se ha observado que la duración de estos condensadores es una variable aleatoria normal con desviación estándar de 90 horas. Una muestra aleatoria de 20 de estos condensadores tuvo una duración media de 1450 horas. Entonces, prueba la hipótesis de que la duración media de estos condensadores es de 1500 horas con alfa 0,5. Hay que determinar con el p-valor. Entonces, acá nos dice que pruebe que la hipótesis de que la duración media de estos condensadores es de 1500 horas. Es decir, que dentro de los casos acá de nuestra hipótesis nula, va a ser que nuestra media es igual a 1500. Entonces, la hipótesis nula es que la duración media, le vamos a poner una U minúscula, es igual a 1500. Y nuestra hipótesis alternativa es que nuestra U es distinto a 1500. Ya, entonces, tenemos nuestro alfa que es de 0,5. Tenemos que la desviación estándar es de 90. Desviación de 90. Tenemos nuestro n que son 20, el de la muestra. Y tenemos que el promedio que les dio nuestro x, voy a poner promedio y entre paréntesis x, porque como no puedo colocar la barra, es de 1450. Y no tenemos, con eso sacamos todos los datos. Entonces ya con eso nos ponemos a sacar nuestro Z observado. Nuestro Z observado, que va a ser igual a los 1450 menos, ese es nuestro promedio de la muestra, menos los 1500 que queremos probar, y todo eso dividido por 90, que es la desviación estándar, dividido por la raíz, vamos a poner potencia, de n de la muestra, que son 20. Entonces, potencia elevado a un medio. Entonces, ahí tenemos nuestro Z observado. Entonces, ya teniendo nuestro Z observado, podemos calcular el p-valor. Acá, como es igual, si se fijan como en la región de rechazo, quiere decir que es de dos colas. Entonces, para sacar el p-valor, aquí p-valor va a ser igual a 2 por la distribución, acá como es normal, acá estándar, donde el Z es el observado, y aquí ponemos que es verdadero, y ahí tenemos nuestro p-valor. Entonces acá, como nuestro p-valor es menor a nuestro alfa,
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Así que la duración media de los condensadores es distinta. A 1500 horas. Y lo otro, y si en el enunciado nos hubieran dicho que sea menor o mayor a 1500, eso no es nuestra hipótesis nula, es nuestra hipótesis alternativa. Y la nula es el complemento de la alternativa. Por ejemplo, acá la hipótesis nula aquí es mayor, entonces la nula va a ser que va a ser menor o igual. ¿Ya? Entonces eso también hay que considerar al momento de formular las hipótesis. ¿Ya? Entonces aquí Alan, sí, ¿puedes mostrar un poco la fórmula del set observado que no me dio igual? Quiero ver qué dice, por favor. ahí. Gracias. ¿Se entendió es igual por los 1400, entre paréntesis, los 1450 menos 1500, dividido, entre paréntesis, los 90 dividido por la raíz de 20. ¿Sí? Ahí sí. Sí, gracias. Ya. Vamos con la segunda. Acá, bueno, acá es lógica para la varianza. Acá lo mismo, se distribuye normal, tenemos nuestras hipótesis y acá está nuestro estadístico que para la varianza es chi cuadrado. Entonces, le vamos a poner el ejercicio. Entonces, nosotros al leerlo nos dice que en una embotelladora de refresco, el proceso de llenado realizado por una máquina está fuera de control. Cuando la desviación estándar de la cantidad de refresco vertida supera 0,02 unidades. Para controlar la variabilidad se tomó una muestra aleatoria de 28 botellas llenadas por la máquina y se obtuvo una desviación estándar S de 0,027 unidades. Entonces, ¿qué se puede concluir con alfa 0,10? El p-valor es mayor o menor que 0,10. Ya, entonces, acá nos dicen que la máquina va a estar fuera de control cuando la desviación estándar de la cantidad de refresco vertida supera los 0,02. Entonces, nuestra hipótesis alternativa, nuestra hipótesis nula, nuestro H0, va a ser que aquí la varianza va a ser menor o igual a 0,02 elevado a 2. Y nuestra hipótesis alternativa es que la varianza es mayor a 0,02 elevado a 2. Entonces, ¿qué más tenemos? Que tenemos la muestra, que son
28 botellas. La desviación estándar de la muestra son 0,027. Tenemos que el alfa es 0,10. Entonces, y ya con eso podemos calcular el estadístico, nuestro chi cuadrado observado, que va a ser los 28 menos 1 por nuestra desviación estándar al cuadrado, dividido por la varianza que estamos de la hipótesis, que en este caso es 0,02 al cuadrado. Y eso tenemos como nuestro chi cuadrado observado. Entonces, para calcular el p-valor, como estamos ocupando esta región de rechazo, esta es de cola superior, entonces no se requiere multiplicarlo por 2. Entonces va a ser la distribución de nuestro chi cuadrado, acá, grados de probabilidad son n-1, 27. Y ahí tenemos nuestro p-valor. Entonces, como el p-valor es menor, igual que en el caso anterior, es menor a nuestro alfa, que es de 0,10. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Dudas? Si no, empecemos con la otra situación. Vaya, ¿les parece que no? Entonces sigamos con la otra situación. Que acá, esta lo podemos saltar, que acá es la décima para la media, cuando la varianza es desconocida. Acá de la población. Entonces no se confundan con el caso 1, porque acá nos dicen que la población tiene una desviación estándar de 90 horas. En cambio, si nosotros leemos el ejemplo A y el ejemplo B, esto después si lo quieren, lo pueden hacer para practicar. Si nosotros lo leemos, vemos que en ningún momento nos dice cuál es la desviación estándar de la población. Por ejemplo, el A nos dice que el tiempo de acceso al disco duro en un cierto modelo de computador es una variable aleatoria con media 15 milisegundos. Entonces se ha propuesto una modificación técnica con objeto de disminuir ese tiempo de acceso. Se prueba el nuevo sistema en 10 computadoras, obteniéndose un promedio de 14 milisegundos y una desviación estándar de 2,286 milisegundos. Entonces, ven, entonces acá en ningún momento nos dijeron la varianza o la desviación estándar de la población. Solamente nos dijeron de la muestra. Entonces, por eso, a pesar de que el estadístico sea igual, entre comillas, porque como si ven, esa S de la muestra,
tienen una distribución t-students. ¿Ya? Entonces, para que veamos el otro caso. Acá, 2 sigmas para una proporción, que se distribuye de forma Bernoulli. Y aquí tenemos el estadístico, donde el P gorro es la proporción de nuestra muestra, y el P de lo que queremos probar, de cómo se comporta la población. Y eso nuestro estadístico se distribuye de forma normal. ¿Ya? Entonces vamos con el ejemplo. Entonces aquí nos dicen que una empresa se plantea la posibilidad de establecer un servicio complementario de información a sus clientes. Este será rentable únicamente si más del 40% de los clientes están interesados. Entonces, para poder tomar una decisión, se realizó un sondeo con una muestra aleatoria de 100 clientes, de los cuales 45 están de acuerdo. Entonces, existe evidencia suficiente al nivel de significación del 4% para apoyar la hipótesis de rentabilidad. Determine el p-valor. Entonces, nos dicen que para establecer el nuevo servicio complementario de información a sus clientes, este será rentable si más del 40% de los clientes están interesados. Entonces, nuestra proporción, para nuestra hipótesis, va a ser que como la hipótesis alternativa va a ser que nuestra proporción sea mayor a 0,4. Y nuestra hipótesis nula va a ser que la proporción sea menor o igual a 0,4. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que tenemos 100 clientes, que de la muestra tenemos N, que son 100, de los cuales 45 están de acuerdo. Es decir, que la proporción, mejor aquí la voy a poner con P mayúscula para decir que es de la población. Y acá el P minúscula va a decir que es de la muestra. Entonces, 45 están de acuerdo. Entonces, es 45 dividido 100. Entonces, ahí tenemos un 45%. Y tenemos que nuestro alfa es de 0,04. Entonces, ya teniendo eso, podemos calcular nuestro Z observado, que va a ser nuestro P calculado, que son los 0,45, menos el de la hipótesis, que son 0,4, dividido por la raíz de 0,4 por 0,6, y eso está elevado a 2. Entonces ahí tenemos nuestro Z observado, y para determinar el p-valor, aquí vamos a poner p-valor, tenemos que es la distribución normal, acá normal estándar. Donde nuestra Z observado es S, y ahí tenemos el p-valor. Entonces, como nuestro p-valor es mayor al alfa,
Espera aquí. Está es mayor al alfa, entonces podemos concluir, podemos no rechazar la hipótesis nula. Ya, entonces podríamos decir que no conviene el servicio complementario de información. Ya, ¿dudas? No, sigamos con el otro entonces. Ya, y aquí es cuando tenemos para diferencia de dos proporciones. O sea, sí, de dos poblaciones. Que si se fijan, no lo pasamos. es que este es complementario al de homogeneidad o de independencia. Ya. Que si se fijan, este ejercicio lo pueden hacer de esta forma o lo pueden hacer de forma de homogeneidad. Así porque igual hablan de dos muestras, o sea, como independientes, sí. Hablan de una muestra que se sacan dos datos, ¿o no? Sí, sí es que como estamos viendo de proporción está relacionado con sus semejanzas. Si es que son iguales o no. Entonces, si ustedes lo hacen como de homogeneidad, debiesen llegar a la misma conclusión. Entonces, acá nos dicen que dos pegamentos unidos pueden utilizarse para fabricar vigas laminadas. De 80 vigas fabricadas por el pegamento 1, 8 fallaron en una prueba de resistencia, mientras que 16 de las 80 vigas hechas con el pegamento 2 fallaron en la misma prueba. Entonces, se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que el pegamento 1 es mejor que el 2. Entonces, nuestra hipótesis alternativa es que la proporción de fallo, podríamos decir de fallo, o la proporción de no fallos, también puede ser. Ahí va según qué desigualdad colocan, según si van a verlo, según el fallo o no. Entonces, en este caso lo vamos a ver con el fallo. Entonces, que la proporción del fallo del pegamento 1 es menor que la proporción del fallo del pegamento 2. Y nuestra hipótesis alternativa es lo mismo, pero es mayor o igual. ¿Ya? Entonces, tenemos que la proporción de fallo del pegamento 1, el P de nuestro estadístico,
Aquí lo mismo, lo vamos a colocar con mayúscula para diferenciarlo. Nos dicen que 8 dividido por 80. ¿Ya? Entonces 0,1. Y el P fallo del pegamento 2 es 16 de los 80. Entonces el alfa es 0,05. Entonces con eso tenemos podemos calcular el estadístico. Entonces tenemos que sacar el PC que sale ahí, que es el N, el total de la proporción de las vigas del pegamento, del total de la proporción del pegamento 1 por su proporción, que es 0,1. Entonces sería, entre paréntesis, 0,1 por 80 más 0,2, la proporción por el total del caso del pegamento 2, dividido por el total, que son 160. Entonces ahí tenemos que es 0 de 15. Entonces con eso podemos sacar nuestro Z observado, que va a ser la diferencia entre la proporción del pegamento 1 de fallo menos el del pegamento 2, dividido por la raíz de 0,15 por 0,85, que es el QC. Recuerden que es 1 menos P, y eso por 1 dividido N1, que son 1 dividido 80 más 1 dividido 80. Entonces y nos va a dar 2 dividido 80. Y eso está elevado a 1 medio. Entonces ahí tenemos nuestro Z observado. Entonces, para sacar el p-valor, va a ser la distribución normal con este Z y verdadero. Nos dio que es 0,038. Entonces, como el p-valor el p-valor es menor al alfa, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Así que podemos concluir que el pegamento 1 es mejor que el pegamento 2, dado que la proporción de fallo es menor. ¿Sí se entendió? Si quieren, este lo pueden hacer como de homogeneidad y deben llegar lo mismo, donde tienen que hacer la tabla de los no defectuosos y defectuosos. Y aquí está pegamento 1, pegamento 2, entonces ahí tienen 8, 80, ¿Puedes 16. hacerlo así para guiarme un poquito? 72. 64. Y aquí tienen el total. 80,
80, 160. Entonces aquí tienen 24 y acá tienen 136. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Es que tenemos que sacar la frecuencia esperada. ¿Se acuerdan cómo calcular eso? Que el primer paso es sacar la frecuencia esperada, que acá es la, la probabilidad que sea del pegamento 1, por que sea no defectuoso, y eso dividido por el total. Mm, 80. No, sí está. Está bien. Entonces acá lo mismo. Eso por eso dividido eso. Entonces, si se fijan, se mantiene la misma suma. Eso por eso dividido total. Y aquí sacamos el esperado. Luego de eso, volver a hacer de nuevo la misma tabla, en este caso solo de ahí. Donde era el observado menos el esperado al cuadrado dividido por el esperado. Y acá lo mismo. Entonces, aquí corremos hacia el lado. Entonces, aquí calculo los 72 menos los 68 al cuadrado dividido 68. Y aquí hacia abajo. Y hacia abajo. Entonces, ahí nuestro chi cuadrado observado es la suma de eso y nuestro crítico es nuestro inverso de chi cuadrado con la probabilidad de 1 menos 0,05 dividido por el grado de probabilidad es 1. No, 0. Ahí sí. No era 1 menos, porque estamos con la cola derecha. Si, si hubiésemos aplicado el otro, ese, ahí sí era 1 menos 0,05. Entonces, como nuestro observado es mayor, o sea, es menor,
concluimos que no se rechaza la hipótesis nula, entonces concluimos que son homogéneos. ¿Ya? Entonces, así se hace con el test de homogeneidad. Vamos ahora con los siguientes casos. Que acá tenemos para la próxima, para razón de varianza. Que, como pueden ver, ahí está la hipótesis nula y aquí está el estadístico. Y si se fijan acá, nos dicen que se revisó la dureza, en el ejemplo, nos dicen que se revisó la dureza del agua de 2 muestras obtenidas a partir de boca de salida separadas de una planta de energía. Los resultados codificados partes por millón se presentan a continuación. Entonces aquí tenemos nuestro n, la sumatoria y nuestra sumatoria al cuadrado. Entonces analice si la varianza de la dureza del agua proveniente del lugar 1 es mayor que la del lugar 2. Es decir, que estamos en este caso. Entonces, ahí tenemos la información. Tenemos que nuestra hipótesis alternativa es que la varianza de la dureza 1 en nuestro O es mayor, aquí O1 es mayor a nuestro O2 y de nuestra hipótesis nula que nuestra hipótesis 1 sea menor o igual a nuestra hipótesis 2 O2. Ya, tenemos aquí el alfa. El 0,05 y ahí tenemos los datos que de la muestra. Entonces, teniendo esto, pasamos a calcular el estadístico, donde ¿El caseo qué sería? una constante es la proporción. Ya. Que sería según lo que estamos comparando, que acá si nosotros dividimos, por ejemplo, por la varianza 2, nos va a dar que tiene que ser mayor o menor a 1. Sí. Y el otro que si te fijas, eso en el estadístico después no nos sirve cuando tenemos que hacer la... No sale, no sirve el caso. No, si igual sirve, es que si te fijas porque por la proporción, para sacar el estadístico. Ah, ya. Porque si te fijas, a nosotros sacar la varianza de la población 1 y de la población 2, de las ubicaciones. No tenemos cómo porque no nos dicen, lo otro que es imposible porque tendríamos que sacar de toda la población
Entonces, por eso uno estima solamente con muestras. Entonces, acá nosotros asumimos, dado que nos dicen que no nos dicen por cuánto es la proporción, sino nos dicen que es mayor nomás. Es decir, que si yo divido las varianzas de las durezas, me tiene que ser mayor a 1. Entonces, nuestro F observado va a ser solamente la desviación estándar de la muestra 1 dividido por la desviación, o sea, la varianza de nuestra muestra 1 dividido por la muestra de la muestra 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, entonces, aquí no me acuerdo mucho de la fórmula, de la varianza de la muestra 1, de la muestra 1 y de la muestra 2, era... a ver, ya. Y entonces, para sacar la varianza, es la sumatoria de los x sub i de la muestra menos cada uno por el promedio, eso elevado a 2. Y eso dividido por n menos 1. Ya. Entonces, como no tenemos de esta forma, según los datos, tenemos que desarrollar el cuadrado. Entonces va a ser la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos la sumatoria menos 2 veces la sumatoria de lo x sub i por el x promedio, el x promedio, más el x promedio al cuadrado. Y todo eso dividido por n menos 1. Vamos a ver si eso es verdad. Ya. Acá esto está malo. Era el x sub i. Ya. Entonces, es lo mismo que desarrollarlo al cuadrado, pero solamente los datos de la sumatoria. Entonces, ahí tenemos el x sub i al cuadrado
menos 2 por la suma de los x sub y por el promedio, más la sumatoria de los promedios al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la sumatoria al cuadrado lo tenemos, que son los 504, menos los x sub, la sumatoria de x sub y por el promedio. El x promedio es una constante que la podemos tener. Antes de hacer la fórmula, la voy a poner aquí. Promedio de la muestra 1 y promedio de la muestra 2. Aquí tenemos los 504 dividido 9. Y acá tenemos los 868 dividido 14. Entonces, de la varianza sería los 504. No los 504. Los 29.101. Porque ahí nos dicen la sumatoria de cada uno al cuadrado. Menos 2 por la sumatoria de los x sub i, que son los 504, por el promedio, que son 56, más la sumatoria al cuadrado del promedio, que como el promedio es una constante, va a ser 9 por el promedio, que son 56 al cuadrado. Y todo eso dividido por n-1, que es 8. Ahí tenemos la varianza de la muestra 1. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Sí, entiende. O les muestro el dibujo. ¿No? Ya, entonces, sigamos con el de la muestra 2. Entonces, para la muestra 2 hacemos lo mismo. Entonces tenemos que la sumatoria de cada elemento al cuadrado, es decir, 54.201, menos 2 por la sumatoria, que son 868, por el promedio, que es 62, más el 62 al cuadrado, más 62 por 62 al cuadrado, por 14, que son los n, y todo eso dividido n-1, 13. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí tenemos las varianzas de la muestra 1 y de la varianza de la muestra 2. Entonces, con eso empezamos a calcular el estadístico, el F observado, que va a ser la división de la varianza de la muestra 1 con la división de la varianza de la muestra 2. Entonces, va a ser esto dividido esto. Y ahí nos dio 3,70 el F observado. Nos preguntan por p-valor, ¿no? Lo podemos calcular con el F crítico. El F crítico. Acá vean los grados de libertad. Es N1 menos 1 y N2 menos 1. Es decir, que el F crítico con grado de libertad 8 y 13.
Entonces va a ser nuestra inversa de nuestra cola acá, donde la probabilidad, como es cola derecha, es nuestro alfa 0,05 con la probabilidad de 8 y dividido 3. Ahí tenemos el F observado. Entonces nuestro F observado es mayor a nuestro F crítico. Y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Nula, así que podemos decir que la varianza de la muestra 1 es mayor que la de la muestra 2. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? Yo estaba pensando que se parece mucho a la nova cuando hay que comprobar las varianzas. ¿O no? Que la profe nos Sí, enseñó un método que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que es para comprobar las varianzas y se parece. veamos acá. Sí, es que si te fijas, casi todas las novas están con la distribución Fisher, pero la diferencia a lo mejor de que te mostró la profe, como dijimos en la anterior, puede ser de que este es para dos muestras, para dos poblaciones. Quizás la de la profesora es generalizado como el de la nova de un factor. Sí, a lo mejor eso puede ser. Aquí está, pues, ¿viste? Prueba F para varianza de dos muestras. Sí. Ese debe ser, pues, ahí lo pueden calcular. Pero ahí tenemos un problema. Es que acá no tenemos las muestras. Tenemos solamente los datos de la muestra, en el sentido de que tenemos el N, tenemos la suma, la sumatoria, ¿viste? Entonces, si yo le pongo estos valores, me va a decir que son tres muestras de cada, o sea, son tres observaciones de la muestra 1 y tres observaciones de la muestra 2. ¿Sí? Sí. Eso, a lo mejor el de la profe fue aplicar lo mismo estadístico, pero aquí el problema es que no tenemos las observaciones, tenemos solamente datos de cuánto suman, entonces para el Excel calcularlo así no nos sirve. Ya, entonces vamos con el otro caso. Acá tenemos lo de la varianza de las medias, que para la población 1 es casi lo mismo, eh, donde nosotros tenemos que saber cómo son las varianzas, si son conocidas o si son desconocidas pero igual. Entonces, siempre cuando nosotros tengamos que leer, o si es que en el ejercicio no nos dicen, Es que eso siempre lo dicen, ¿o no? Que siempre al final te sale varianza iguales, algo así. no, porque te dicen que si son varianzas iguales y no te lo dicen, o sea, no te dan el valor, estamos en este caso. Sí. Ah, Pero, pero, pero si te dicen el valor de las varianzas nomás de las poblaciones, nosotros tenemos que antes hacer el estadístico anterior, que tenemos que comparar las varianzas, si es que son iguales o diferentes, porque si se fijan acá, los estadísticos son distintos. Por ejemplo, acá
en el ejemplo nos dice que se midió la resistencia a la tensión en dos tipos de varillas, 10 milímetros y 12 milímetros de diámetro. Los resultados de 50 mediciones para calcular el tamaño son. Entonces, suponiendo normalidad de la distribución de los datos, se afirma que las mediciones de resistencia a la tensión de las varillas de 12 milímetros de diámetro deberían promedio ser 8 unidades mayores que la correspondiente a la varilla de 10 milímetros de diámetro. Entonces, analizando con alfa 005, si la duración media de la varilla 12 es superior por 8 unidades a la varilla 10, pero primero nosotros tenemos que saber cuál de los dos casos tenemos que ocupar, si son varianzas conocidas o varianzas desconocidas pero iguales. Entonces, acá como dice como el consejo, que primero debemos probar si la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2. Y aquí nos dan distintos alfa. Eso, los distintos alfa tienen que estar relacionados según la significancia de lo que estamos viendo ahí, porque con el F05 ahí podemos comparar con el p-valor. Entonces, nosotros primero tenemos que hacer esto, lo que hicimos acá, y luego de eso, saber si es que es esa o es esa. Entonces, si nosotros suponemos que son iguales, ocupamos esto. Pero ahora, si rechazamos que son distintas, nos vamos con la de acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer el mismo caso que en el caso anterior. Ver cómo se comportan las varianzas. Entonces, la hipótesis nula es que son iguales. A1 es igual a O2. Y acá que son distintos. Vale, pues, ya. Entonces, tenemos que sacar la desviación, la varianza de la muestra 1, de la muestra 1 y de la muestra 2. Que aquí tenemos que aplicar lo mismo que sacamos, concluimos de ahí. Dado que, como en el ejercicio anterior, nos dan los mismos datos. Nos dan las sumas y la sumatoria de cada uno al cuadrado. Entonces, la varianza de la muestra 1 va a ser la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Entonces, los 14.879.474 menos 2 por la suma de los x sub i, 27.250 por el promedio. Me falta el promedio. El promedio de la muestra 1 y de la muestra 2 son los 27.250 dividido 50. Es la misma para los dos. Entonces, 2 por el promedio y 545 por 545 más el promedio, que son 545 por 545 por el n, que son los 50, más, o sea, dividido el 40, n-1, que es 49. Entonces ahí tenemos de la varianza 1.
Acá, para que, para que no cabe duda de que por qué lo multiplico por n, porque de esta suma, porque recuerden que es todo sumatoria, es decir, desarrollamos el cuadrado de binomio del x sub i menos x promedio, entonces la verdad que es la sumatoria de los x sub i al cuadrado, menos 2 la sumatoria de los x sub i por el promedio, más la sumatoria del x promedio al cuadrado. Y todo eso dividido por n menos 1. Entonces, para la muestra 2, tenemos que son los al cuadrado, los 15.420.850 por, o sea, menos 2 por 27.750. Ah, no, no da lo mismo. Me había fijado, había visto mal. La, la suma era 750. Ahí sí. 2 por 2.750 por el promedio que son 555 más la suma del x promedio 555 por 555 por 50 y todo eso dividido 49. Y ahí nos dio que es 400 la varianza de la muestra 2. Entonces, ya teniendo eso, podemos calcular nuestro S observado, que es los 576 dividido los 400. Nos da 1,44. Entonces, como nos da que el F crítico, que aquí el alfa es 0,05, y como estamos haciendo que es iguales, tenemos que ocupar el F observado de 0,975. Porque así es la región de rechazo. Es con el alfa, alfa medio, o 1 menos alfa medio. Que este es cuando es como es de dos colas. Entonces, si nosotros comparamos acá, nos dio que es menor al F crítico. Entonces, el F observado es menor al F crítico. Entonces, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, podemos decir que son iguales. Entonces, si son iguales, ocupamos la primera dócima, que son para varianzas conocidas. O sea, la segunda, perdón, que son varianzas desconocidas pero iguales. Entonces, aplicamos el tiro lo que nos estamos ocupando, que el promedio, nuestra hipótesis alternativa es que el promedio, nuestro U de la varilla 12, ¿sí? Entonces vamos a ponerle U12, tiene que ser mayor, o U12, o sea, mejor la resta, el promedio de la varilla de 12 milímetros es menos el promedio de la varilla del 10 milímetros, es menor, no, mayor que 8 unidades. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser menor o igual. Entonces, ocupamos aquí el estadístico, pero primero calculemos acá
la varianza conjunta. Entonces, es n-1, 49 por el S1, que son 545, más los 49 n2 menos 1 por la varianza de la población 2, y eso dividido por el total menos 2. Entonces sería 50 más 50 menos 2. Ahí tenemos nuestro SP, nuestra varianza SP. Entonces, con eso podemos sacar nuestro T observado, que va a ser el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2, ahí y sub i, menos la diferencia del promedio de las muestras o sea, no de las muestras, de la población de las dos varillas, que en este caso, como que estamos viendo, es 8. Entonces, menos 8, y eso dividido por la raíz, me falta un más ahí. Entonces, dividido por la raíz de los 550 por 1 menos, 1 partido en 50 más 1 partido en 50, o sea, por 2 dividido 50, y eso un medio. Y nos dio ese como te he observado. Entonces, nuestro T crítico va a ser la probabilidad era 0,05, entonces 1 menos 0,05, y grado de libertad son n1 más n2, parece. Sí, n1 más n2 menos 2. Si se fijan, es como lo mismo que acá para el dividir. Entonces sería 50 más 50 menos 2, 98. Ya, ese es. Entonces, como nuestro T observado es menor a nuestro T crítico, no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces podemos decir que la diferencia entre la varilla 12 con la diferencia de la varilla 10 es que es menor o igual a 8 unidades. 8 milímetros, perdón. ¿Sí se entendió? ¿Dudas? A mí me quedó pensando que la profe nos enseñó solo el de para varianzas iguales. Siempre, o sea, siempre lo estamos dando por hecho. O sea, pero también lo podíamos calcular como ahí lo mostraste. O sea, es que nosotros tenemos que saber cuál de las dos es que por eso significa porque cambia la distribución Sí, y cambia el estadístico. pero es que igual la profesora nos enseñó el de varianza desconocida, pero igual es ese nomás. Y
Ahí será igual, dependiendo del tiempo que tenga o del ejercicio, si es que le llegase a entrar. Pero como digo, nosotros primero tenemos que saber para la diferencia de medias y cuál de los dos ocupar. Entonces, por eso Sí, tenemos que po. hacer ese test antes. Pero si nos dicen que asuman ese, entonces vas al tiro a la situación 7 en este caso. Sí, Pero de todas formas, igual pregunten. sí, eso. ¿Sí? Entonces, eh, ya nos queda, o sea, nos quedan dos casos. Mm, Ah, acá tenemos el mismo caso que el anterior, po. Ya. Aquí tenemos lo del. Este es el mismo caso de varianzas de medias, que son varianzas desconocidas pero distintas. En este caso tenemos que hacer el mismo caso del interior. Entonces aquí me equivoqué yo, po. Eh, por eso nosotros hicimos el test antes. El de que si eran iguales desconocidas, pero igual o desconocidas. Me está confundiendo con el 7. No, tienen que hacerlo para ver si ocupan el 7 o el 8. Ahí está más clara lo que nos dice acá, po. No sé quién me estaba hablando antes. Eh, Sí, pues ahí nos están diciendo que se ocupa el otro, espera, el 7. sí, espérate, ¿con qué estoy hablando? Con Christopher. Ya. Entonces, acá, en este ejercicio, eh, y llegamos a la conclusión que son iguales, po. Entonces, ocupamos este estadístico, pero en el otro, Sí, si es que son distintas, tenemos que ocupar este mismo estadístico. Entonces, acá la pregunta 1, tenemos que hacer lo que hicimos en el caso anterior, po. Ver el caso de las varianzas, cómo se comportan las varianzas, que en este sí lo podemos hacer con el Excel rápido, donde nosotros anotamos las muestras. Entonces aquí aleación 1, aleación 1, aleación 2. Entonces nosotros ingresamos los datos. Mm, 60.1, 64.8, 68.9, 65.8 y 66.2, 63.5. Y si me equivoco en copiar, me avisan. 61.8, 64.3, 64.7, 65.1, 64.5, 68.4 y 63.2. Ya. Entonces aquí nos vamos a análisis de datos y prueba F para varianzas de dos muestras. Entonces tenemos rango de la variable 1, rango de la variable 2. Y apretamos aceptar. Entonces ahí tenemos los datos. Nos da que este creo que era para el el de varianza diferente. Porque aquí nos lo dan F, pues. Creo que era el de varianza diferente, tenía que buscar. En análisis de datos. Ahí.
Suponiendo varianzas desiguales S. No, que esto es para después. Ah, sí, sí. Es que el primer test, pues que si nosotros vemos acá, Es para comprobar si es eh, varianza eh, igual o no. sí, Ah, ya. entonces acá nos dio que son, aquí está el F observado, aquí está el p-valor, hipótesis nula, eh, por lo tanto, son varianzas distintas. Entonces, como son varianzas distintas, acá podemos hacerlo, acá, comprueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Entonces, aquí aplicamos lo mismo. Diferencia entre las medias, 0. Porque no nos dicen por cuánto es la diferencia. En la pregunta B nos dicen que si apoyan la hipótesis que el promedio de la población 1 es menor que la población 2, entonces diferencia 0, rótulo 0,5, hoja 9, no salía. Acá yo tengo una duda. ¿Cuál? Es que, un ejemplo, si nos dicen que calculemos que la hipótesis 2 es menor que la 1, tendríamos que poner en el rango de variables, en el análisis de datos tenemos que ponerlo al revés, ¿o no? Sí, po. Es que eso tenía dudas, que siempre... Sí, po, porque el estadístico te cambia, po. Sí, Porque mira por la... eso. Ya. Ese es mi duda. Ya, entonces, aquí tenemos para... Como estamos suponiendo que... No suponiendo. eh, es menor, entonces el otro es mayor o igual. Entonces aquí tenemos nuestro estadístico, que nos dio menos 1,3 y nuestro valor crítico es de 2,1, no, 1,77, sí. Aquí, perdón, es que como tenemos distintas colas, entonces ahí es difícil de comprar, sobre todo que nos dio negativo. Entonces aquí igual podemos hacerlo según menos. Entonces acá, como ven en la opción 3, porque nosotros nos estamos ubicando en nuestra hipótesis, porque eso es lo que nos dicen, que 1 es menos U2, entonces nuestro T observado tiene que ser menor o igual a T menos 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa es este. Entonces, negativo nos da 1 menos 7. Y entonces, como nuestro T estadístico es mayor, estamos acá, como es mayor, porque está al revés. ¿Se entiende lo que? Porque acá en la región de rechazo va a ser que si nuestro T observado es menor o igual a menos T de 1 menos alfa. Y, y acá si nosotros comparamos, no nos dio menor, nos dio que es mayor. Porque el menos 1,3 es mayor que 1 menos 1,77. Entonces, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Entonces, no apoyamos la hipótesis que la diferencia 1 es menor a la 2. El promedio de la población 1 es menor a la población 2, sino que puede ser mayor o igual.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. También lo podemos ver si es que son iguales, por ejemplo. Entonces aquí nos fijamos para el caso de 2 colas, que nos da 2,160. Entonces hacemos la misma comparación, que como nos dio negativo, entonces nos movemos en esta región. Entonces llegamos a la misma conclusión, porque llegamos que menos 1,3 es mayor que menos 2,16. ¿Sí? Ya, entonces, eh, Entonces ¿dudas acepta con el la ejercicio? hipótesis nula. Sí, pues, Ya, porque lo estamos comparando con la región de rechazo. sí. Entonces aquí vamos a poner que como nuestro T crítico, o sea, nuestro T observado es mayor a nuestro T, es mayor a menos T crítico, y por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces ahí afirmamos que la diferencia de la población 1, el promedio de la población 1 es mayor o igual a la población 2. ¿Sí se entendió? ¿Dudas con respecto al ejercicio? No, Entonces vamos con el último, que acá son cuando muestras pareadas. Ya, aquí, ¿cómo lo explico? Que cuando son muestras pareadas, en el caso de que hay una cierta homogeneidad, es decir, que los casos no son independientes, que tenemos ciertas mismas condiciones, como, como por ejemplo en la pregunta 2, que en la pregunta 2 nos dice que a los trabajadores antes lo hacían de una cierta forma, luego tú los capacitas para que lo hagan de otra forma, entonces tú comparas si fue efectivo o no. Entonces, si se fijan, eh, son los mismos problemas, son las mismas condiciones. Lo único que agrega más si es que se agregó si es que en el fondo son las mismas personas. Eso es más que nada, que se le agregó mayor información. En cambio en la entonces pregunta 1 en muestras falladas había como una comparación, ¿cierto? o sea, en todo hay comparación, pero lo que te digo que en este, que es pareada, es que no son independientes. Es un mismo objeto, por así decirlo, pero analizado Sí, 2 veces, algo así. sí, Ya. porque por ejemplo, mira, leámosle los 2 ejemplos. Entonces, se quiere comparar la eficiencia en la solución de problemas de 2 equipos de trabajo en el área de control de calidad. Para ello se tomó una muestra aleatoria de 10 problemas diferentes y se les pidió la solución a ambos grupos. Los tiempos de solución en minutos que se necesitó cada equipo aparecen a continuación. Entonces, si se fijan, tenemos que ellos tienen cosas en comunes, porque son los mismos 10 problemas. Es distinto el caso de acá, en este ejercicio, porque tenemos 2 aleaciones distintas. Tenemos aleación 1 y aleación 2, que donde ahí se le agrega, estamos midiendo la dureza, el grado de dureza de Brinell. En cambio, en el ejercicio acá, se midió la tensión.
Entonces, se fija que son distintos en el caso de que es pareada. Se ve como esa diferencia cuando determinar si es pareada o no. Sí, sí, sí entiendo. Entonces, en el ejemplo 2, por ejemplo, dice que el Ministerio del Trabajo desea saber si un plan de seguridad en el trabajo es efectivo en la reducción del número de accidentes laborales y, por tanto, en la pérdida de horas de trabajo debido a accidentes. Para ello, hace un seguimiento en 12 fábricas seleccionadas aleatoriamente, observando las horas de trabajo semanales perdidas a causa de accidentes antes y después de implantar el plan de seguridad. Entonces, los datos son los de la tabla siguiente. Entonces, acá se fijan que antes tenemos las mismas 12 fábricas, se tiene tales horas perdidas, tales horas semanales perdidas, y después se le aplica el planteamiento a las mismas 12 fábricas y se vuelve a medir. Entonces, por eso es pareadas. Hay una cierta dependencia. Los dos eventos que ocurrieron no son independientes. ¿Ya? Entonces, con eso podemos empezar a hacer los ejercicios. Entonces, lo primero que hay que hacer es a cada observación, en este caso, en el ejemplo 1, es a cada problema tenemos que sacar las diferencias. Entonces, en la pregunta, en el ejemplo 1 dice que pruebe con alfas de 0,10 que el tiempo medio para solucionar problemas es el mismo en ambos equipos. Entonces, nos vamos al caso de la hipótesis nula en el caso 1. Entonces, para el ejemplo 1, tenemos que nuestra hipótesis nula es que la diferencia es igual a 0 y nuestra hipótesis alternativa es que nuestra diferencia sea distinta de 0. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar los datos del equipo 1, equipo 2, equipo 1, equipo 2. Entonces tenemos 12, 25, 15, 26, 14, 21, 21, 23, 19, 31, 12, 19, 25, 35, 18, 28, 17, 27, 20, 26. Entonces, ahí tenemos los 10 problemas. Sí. Ya, entonces vamos a sacarle la diferencia. Entonces, la diferencia va a ser S menos S. Y si acá ustedes me preguntan la diferencia, si yo resto equipo 2 con el equipo 1, va a ser lo mismo que equipo 1 que equipo 2. Nos puede dar el distinto orden, o sea, en el sentido, no varía mucho. No hay diferencia si que yo implico cuál restar. Porque como estamos viendo en el caso 1, de que son iguales, nos podemos mover en esta región o en esta región. Entonces, ahora vamos con nuestro T observado, que va a ser igual al promedio de la muestra de las diferencias,
que es eso, menos nuestro UD, que es de nuestra hipótesis, que es 0, y todo eso dividido por la desviación estándar de los mismos números. Y eso, y vamos a ponerle aquí otro paréntesis, dividido por la potencia de n, que en este caso son 10, elevado a 9. Ahí parece que está. Y ahí nos dio nuestro T observado. Entonces nuestro T crítico es inversa de T student. Puede ser esa o esa. Entonces tenemos acá, grados de libertad son n-1, es 9. Entonces era el de 2 colas, porque como acá no puede dar negativo. Entonces, sí, no pesca el... Va, nada que ver, me había equivocado. Acá es de la probabilidad, entonces por eso nos tiró Sí, error. tenéis que poner No 0,05. estamos calculando, no, es 1 menos 0,5. Y ahí grado de libertad 9. Ahí me había No, equivocado. el alfa es 0,1. Me equivoqué. Sí, pero recuerden que cuando estamos de igualdad, nuestro estadístico de prueba es 1 menos alfa medios. Sí. Ya. Si nosotros hubiéramos estado en el caso 2 y 3, donde hay desigualdades, no igualdad en la hipótesis, ahí es 1 menos alfa. Pero en este caso, como nos dicen que no hay menor diferencia, es 1 menos 0,05, alfa medios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque acá lo estamos viendo bajo 2 colas, bajo 2 regiones de rechazo. En cambio, la otra da solo 1. Ya, entonces nos dio eso. Entonces, nos da que nuestro T observado, si esto lo ponemos negativo, vamos a poner menos eso. Y Esa sería nosotros, la cola derecha y la otra sería la cola izquierda, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, como nos dio negativo, nosotros comparamos como negativo. Entonces, nos da que nuestro T observado es menor o igual a nuestro T crítico. Entonces, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Porque se está cumpliendo esto. Entonces, existe diferencia entre los dos equipos. Entonces, el tiempo medio es diferente para los dos equipos. Pero acá nos dice según entonces, si nosotros lo vemos con los valores observados, el p-valor es mayor o menor que 0,10. Acá como nos dio rechazo, entonces va a ser menor a 0,10. ¿Sí? Lo podemos calcular. Entonces, acá distribuyo aquí de 2 colas. Entonces el X es ese y grado de libertad 9. Ahí nos dio el p-valor. Y si nosotros lo vemos de la otra forma, en vez de 2 colas, una sola cola,
es eso. Entonces, nuestro p-valor sería 1 menos eso. Pero recuerden que como estamos viendo dos colas, esto se multiplica por 2. Como que acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, entiendo. Sí. Entonces, este p-valor es menor a 0,1. ¿Ya? Yo creo que lo dejamos hasta acá. El segundo ese lo pueden hacer ustedes. Si se fijan, es el mismo procedimiento. Lean la guía. O sea, la misma hoja donde saqué los ejercicios. Y traten de resolver los otros dos ejercicios, que son como propuestos, que están acá. Estos dos ejercicios, léanlo. Ahí vean caso y caso. Por ejemplo, según lo que me están diciendo, a qué caso pertenece y si ya puedo identificar el caso, ahí pongo me dedico a resolver. Ya. Y la otra, yo sé que de la otra semana no tienen clases y por grupo voy a preguntar si es que si quieren otra ayudantía. Yo creo que van a querer, porque en 2 semanas más tenemos un control. Ya. Y yo creo que sí van a querer. Entonces ahí el control les dijo el que van a ver, temario, ¿de qué se Es que trata? yo te puedo decir que el de varianza iguales, Ya, muestra variada, ya, homogeneidad y independencia. ya no va de un factor. Sí, todo eso con test de normalidad y el de ¿Mm? ANOVA. Hasta ahí hemos pasado. Y yo creo Dijo que nos que iba a mandar unos ejercicios. Ahí yo creo que te van a pedir hacerlo. No sé. si lo manda, ahí mándalo por grupo y ahí lo podemos sacar algunos. Ahí cualquier cosa voy a hablar por WhatsApp, si es que quieren hacer otra ayudantía y la otra ayudantía lo podemos hacer como más, no sé si didáctica, en el sentido de que ustedes traten de hacer el ejercicio. Sí, es mejor eso, porque hay algunos que no cachan. Y como igual va a ser en ¿Ya? grupal. Ya entonces, eh, ahí voy a voy a ver el horario, si es que no digo ningún posible horario, seguimos el miércoles a las 6. Ya, igual yo le doy las gracias por quedarse hasta las 8, porque se supone que es hasta una hora y media la ayudantía, así como clase como total, pero igual de manera online al computador igual es un poco difícil en comparación a una pizarra. Ya, entonces nos vemos la otra semana. ¿Ah? ¿Vas a subir el Excel a WhatsApp? Sí, sí, Ya. lo voy a subir. Sí, igual como la ayudantía 1. Como esta no hubo preguntas, o sea, igual regiar un poco los ejercicios, a ver si es que quedó bien ordenado o no, y ahí se los mando. Bueno, Ya, entonces nos vemos la otra semana. chao, cuídate.
Igual, chao Cintia. Chao Benjamín, chao Andrés, chao Christopher, chao Marcelo, Chao, chao, gracias. chao María Jesús. Ya, voy a cerrar.